buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos su infinita paciencia y además de agradecerles estos 2 años de cobertura. Les quiero platicar del mes de agosto del año pasado, allá en el estado de Colima, quienes aspirábamos a ser el candidato a la gobernatura del estado, hicimos un acuerdo en el cual estuvo el alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza, la diputada federal Marta Sosa Gobea, el ex senador Jesús Dueñas Llerenas, entre otros, y en el cual estuvimos platicando cuál sería el método para elegir al candidato allá en el estado. Lo que sucedió fue que acordamos un método de encuesta y quien saliera arriba en las encuestas pues tendría que ir a una contienda interna, porque finalmente la decisión del partido había sido que fuéramos a competir internamente para que fuera la militancia quien decidiera quién sería el candidato a gobernador o candidata. Entonces, en ese entonces lo que acordamos es que en función de eso, quien saliera más competitivo sería postulado por todos en la competencia interna y apoyado por todos para que la militancia decidiera. Allá en el estado tenemos 5,000 miembros activos del PAN, que son los que van a decidir. Entonces, en ese sentido, la convocatoria se abrió. El próximo día 12 se inician los registros para precandidatos. Se cierra el día 14 de este mismo mes. Se abre un periodo de precampañas del 15 al 21 de febrero. Y el día 22 de febrero se va a llevar a cabo la jornada electoral, donde se van a elegir a candidatos a alcaldes, a diputados locales y por supuesto se va a definir la gobernatura. De acuerdo con los estudios de opinión que tuvimos, se le dio un peso ponderado, hay lo que se llama encuesta ponderada, es decir, no es solamente quien vaya arriba en la intención de voto, se le da un peso a quien es más conocimiento, los positivos y negativos de cada precandidato, y por supuesto la tendencia a crecer o a mantenerse o a bajar en la intención de voto y por supuesto la intención de voto. Pues en ese sentido, el día de hoy en la mañana revisamos la última encuesta, porque fueron varias desde septiembre, octubre, noviembre, en diciembre y cerramos con la de febrero. El resultado es que en materia de competitividad yo soy el candidato más competitivo en el estado, es quien puede ganarle al PRI en el estado y por supuesto he recibido el respaldo de todos los demás precandidatos en mi estado para que me registre como aspirante el próximo día 14, que es, además de ser el Día del Amor y la Amistad, me voy a registrar el próximo sábado como precandidato a la gobernatura del estado. Esto no opta por a que otro compañero o compañera que no haya sido parte de este gran acuerdo se pueda registrar, porque finalmente vamos a ir a un proceso democrático en el que la militancia va a decidir. Entonces, en ese sentido, pediré licencia al Senado de la República el día de mañana, con la intención de que el grupo parlamentario pues continúe con sus labores y, por supuesto, de acuerdo con nuestros estatutos y reglamentos, quien asume la coordinación general del grupo parlamentario pues es el vicecoordinador Fernando Herrera, quien ya nos viene acompañando en la Junta de Coordinación Política y quien asumiría el cargo de coordinador una vez que mi licencia sea aprobada por parte del Pleno del Senado. Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir a competir, pero no solamente vamos a ir a competir, vamos a ir a ganar la gobernatura del estado y yo espero que la próxima vez que nos veamos por acá, pues ya sea con el acta de mayoría del gobierno estatal de Colima. Y bueno, estamos muy contentos de ir a participar, estamos con muchas ganas de entrarle a la contienda, ya nos estábamos entumiendo aquí después de 2 años y creo que finalmente gobernar el estado donde uno nació es uno de los puntos más importantes en la vida de cualquier político y pues yo me voy muy entusiasmado, tenemos muchísimas ganas de entrar a la campaña y no me queda ninguna duda de que la gente de Colima está ávida de que ya se dé un cambio en el estado. Hemos ganado casi todos los municipios, llevamos 8 de 10, hemos ganado las diputaciones federales, hemos ganado el Senado de mayoría, hemos ganado la mayoría del Congreso, solo nos falta ganar la gobernatura y creo que es un momento muy importante en el que podamos lograrlo. Ese era el anuncio que queríamos darles y nos esperamos a sus preguntas o sus inquietudes con todo gusto.
poco los intersticios, senador, de qué fue lo que ocurrió, porque se señaló el día de ayer que si eventualmente Jorge Luis Preciado no alcanzara la mayoría y le ganara al PRI, plantearía regresar al Senado como coordinador de Acción Nacional. Primera pregunta, que por eso precisamente no estaba, había dudas todavía en las pasadas horas, no tanto por lo de las encuestas o no de las encuestas, cuanto por qué pasaría por el día después de las elecciones ante una eventual, lo digo con todo respeto, derrota. Y dos, ¿cuáles son los pendientes que deja Jorge Luis Preciado como coordinador de Acción Nacional? ¿Las divisiones? No hablo de los temas legislativos. ¿Qué hay dentro de las entrañas, como diría José Martí, del monstruo? Y sobre todo, senador, coméntanos también, ¿vas a celebrar con mariachi? Lo digo también con todo respeto. Mira, empiezo por el primer tema. Nosotros decidimos ir a competir al Estado con todo. No nos queda ninguna duda que podemos ganar la elección. Estamos convencidos, así nos lo reflejó la encuesta, y por supuesto estamos todavía con la intención de procesarlo internamente, es decir, esto no es una designación, es una elección interna en la que todavía los compañeros que quieran participar pues tienen la oportunidad de competir internamente. Entonces, por supuesto tengo que pasar ese tamiz, todavía no puedo decir que soy el candidato, soy aspirante, a partir del sábado me convierto en precandidato, y si la mayoría de los militantes deciden que yo lo sea, pues por supuesto me convertiré en el candidato del PAN a la gobernatura del Estado. Entonces todavía tenemos ese primer escenario. En segundo lugar, el tema de la coordinación del grupo parlamentario, estatutariamente está resuelto que se queda el vicecoordinador. Finalmente se queda hasta que el Comité Ejecutivo Nacional tome una determinación distinta o la confirme, es decir, ya es un tema de partido, no es un tema en el que nosotros tengamos alguna objeción. Está reconocido que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Gustavo Madero, quien puede designar al coordinador, y bueno, en ese sentido pues ya es una responsabilidad del PAN. Y lo otro, nosotros no vamos, yo no voy a Colima a ser candidato, yo voy a Colima a ser gobernador del Estado. Yo no puedo irme a Colima nada más a ver o a pasar por algún experimento electoral. Nosotros vamos a ganar, no nos queda absolutamente ninguna duda que vamos a ganar la gobernatura. Estamos convencidos de ellos, así lo me reflejan todas las encuestas. El PRI se equivocó, por cierto, metió al candidato menos competitivo, y bueno, eso abre la oportunidad también, hay que decirlo, para que finalmente pues Colima pueda tener el rumbo que siempre ha merecido y que no se le ha dado. Lamentablemente las últimas administraciones han fallado en lo mismo que ha fallado el gobierno federal, en el tema de seguridad, en el tema económico y en el endeudamiento absurdo, a grado tal que casi la mitad de las participaciones federales es lo que se debe allá en el Estado. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos de ir a ganar, no nos queda ninguna duda. ¿Qué le dejamos al grupo? En el grupo parlamentario, afortunadamente en estos, pues en mayo se cumplen 2 años de que me nombraron coordinador, hemos logrado trabajar de manera unida, trabajar de manera coordinada. En la última reunión que tuvimos como grupo parlamentario en Baja California Sur, pues salimos con bastante unidad y pues sobre todo con temas pendientes a sacar, que por supuesto no me queda ninguna duda que van a continuar trabajando en ellos, como el Sistema Nacional Anticorrupción, el tema económico y el tema de seguridad pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que el grupo se queda en un espacio de armonía. Ayer platiqué con 35 de los 38 senadores sobre este tema y esta decisión que he tomado, y afortunadamente todos me respaldaron para irme al Estado de Colima, aunque para que no se preste a malas interpretaciones, algunos dijeron que me iban a extrañar, espero que sea cierto. ¿Y de los mariachis? Pues primero hay que ganarla, ya luego los invito al festejo. Señor Víctor Mayán, de Rumbo de México, le hace una pregunta. Hola, senador. 2 preguntas.
Víctor. Entonces usted no es el candidato de dedazo de Gustavo Madero. Se lo pregunto por esto. Hace unos cuantos días, el aspirante mejor perfilado de su partido a esa posición política era el alcalde de Manzanillo. Con todo respeto, usted no figuraba en las encuestas como un potencial aspirante. ¿Qué pasó? De repente usted crece y dos, se va anteponiendo intereses personales por los intereses del país, dejando un proyecto de un sistema nacional anticorrupción que usted ha impulsado desde esta Cámara para que se apruebe en la colegisladora y otros pendientes que el país necesita. Y tres, dice que platicó con 35 de sus 38 senadores. Platicó con Ernesto Cordero, ya limaron asperezas después de ese desaguisado de hace casi 2 años, cuando usted llegó a la coordinación. Sí, no, sí hablé con Ernesto, de hecho fuimos a comer y nos echamos un cafecito. Entonces, no, yo con Ernesto no tengo ninguna diferencia. Hay que señalar en política, ni las alianzas son para siempre, ni los pleitos tampoco. Entonces acá tenemos diferencias de opinión y de visión, pero pues tenemos una gran amistad y creo que hemos antepuesto el interés del grupo, el interés del partido y el interés del país por encima de todo. En segundo lugar, nosotros no hemos descartado a nadie, porque esta no es una designación, es una elección interna que se resuelve el 22. Cualquier panista que cumpla con el requisito constitucional de competir para la gobernatura en el PAN puede registrarse, o sea, tiene todavía la posibilidad, se abre apenas el registro el día 12, se cierra el 14 y podemos ir a competir en una elección interna. Entonces realmente quien tenga interés de hacerlo está en su absoluto derecho de ir a una elección interna y finalmente van a ser los militantes quien lo decida, no es el Comité Ejecutivo Nacional como sí es en algunas otras elecciones donde se pueda designar. Aquí es una elección interna, nos vamos a sujetar a la votación de la mayoría. En lo que se refiere a los pendientes que dejamos, realmente hay que decirlo, el trabajo que hemos hecho, pues no lo he hecho yo como coordinador, lo ha hecho un grupo parlamentario que ha trabajado en función de todos los temas del país. Yo soy un voto más que ha tratado de contribuir y lo hicimos de manera correcta en las 11 reformas estructurales que sacamos adelante, incluyendo la de telecomunicaciones, incluyendo la de energía, y en todas las reformas secundarias que sacamos el año pasado. Creo que ahí está nuestra contribución en los nombramientos de magistrados, de ministros, de tribunales electorales locales, y creo que nuestro trabajo ha dejado constancia de que estuvimos los 2 años en el Senado cumpliendo con lo que nos mandató la ciudadanía, que era hacer las reformas que el país requería y creo que eso lo cumplimos con creces. Hay pendientes, pero no han sido pendientes nuestros, nosotros ya tenemos las iniciativas propuestas, quien las ha venido frenando es el PRI en Cámara de Diputados, ha frenado el Sistema Nacional Anticorrupción, han frenado el sistema de transparencia aquí en el Senado, y en el tema de justicia, pues la verdad es que la propuesta que envió el Ejecutivo deja mucho que desear, hay que rehacerla prácticamente en un 90%, y en ese proceso estamos, y no creo que vayan a ser pendientes que el grupo parlamentario vaya a dejar de lado. Estamos comprometidos con ello y lo vamos a sacar adelante. Deje fraseárselo de otra forma, coordinador. ¿No sería mejor quedarse en su posición que tiene actualmente para empujar todos esos temas e ir a una elección incierta en donde no sabe si va a ganar? Esa es principalmente la razón por la que vamos. Mira, el PAN como partido tiene 9 elecciones de gobernador. Nosotros queremos ganar la mayoría de las gobernaturas. Por supuesto, si es necesario que nosotros vayamos a un estado a competir, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a la competencia, esa sería mi 3ª o 4ª competencia electoral. Y la realidad es que estamos convencidos que Colima puede cambiar, y aún a pesar de que es un estado pequeño, es uno de los estados más importantes en la costa del Pacífico y es uno de los estados que más ingresos le da al país a través del puerto de Manzanillo. Entonces, en ese sentido, creemos que tiene una posición estratégica, es estratégico para el partido ganar Manzanillo y, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a ir a la competencia por un resultado electoral
depende también de muchos factores, es multifactorial y por supuesto siempre hay riesgo de ganar o perder. Nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, a eso vamos, ahora sí ya pasamos el Rubicón, ya no hay marcha atrás, como decía Julio César, alea jacta est, la suerte ya está echada. El señor Francisco Nieto del Universal le hace una pregunta. Buenos días. Preguntarle si entonces con su decisión de irse a competir no hubo una ruptura interna del panismo en Colima, es decir, con el presidente municipal de Manzanillo, y también preguntarle si dejó buenas cuentas en el Senado de la República, si después no va a haber ahí tickets con chicles. Gracias. No, miren, afortunadamente, empiezo por la última, yo no administro los recursos del grupo parlamentario, tenemos un extraordinario comité de administración integrado por 5 senadores y senadoras, entonces el coordinador no tiene forma de administrar los recursos del grupo parlamentario, fue una decisión que tomamos como grupo y yo como coordinador la acepté con la intención precisamente de que sea un equipo de senadores quien lleven a cabo toda la administración y la verdad que nos han dado muy buenas cuentas, pero extraordinariamente buenas cuentas, la verdad puedo darles ejemplos múltiples, ¿no? Pero no quisiera cansarlos, pero les puedo dar un ejemplo, ¿no? A todo nuestro personal que no tenían, que ya casi 6 años que no se les daba un aumento, se les dio un aumento del 15% a las secretarias, a los choferes, gracias a todos los ahorros que está haciendo el comité de administración. Nos apretamos el cinturón en toda la estructura de gasto y la verdad hemos podido lograr tener la posibilidad de que con más recursos tener más trabajo, más asesores y más trabajo para el grupo parlamentario. La verdad, el grupo parlamentario no ha tenido ni una sola queja respecto al trabajo del comité de administración, así que nosotros pues no dejamos ninguna cuenta de ningún tipo, ¿no? En segundo lugar, ayer el presidente municipal de Manzanillo dio una rueda de prensa, habló sobre las razones por las cuales no va a participar y me da todo su respaldo, entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera un compañero que también electoralmente es muy rentable, se sume a nuestro proceso electoral y nos dé su respaldo, lo cual nos garantiza que no va a haber una división interna en el panismo de Colima, sino al contrario, podría yo recibir el respaldo de todos los precandidatos. Gerardo Segura de TV Azteca le pregunta. Sí, senador, buenos días. Quisiera preguntarle algunos 3 puntos concretos. Su entidad ha sido gravemente sometida por el narcotráfico y la delincuencia. Cada vez se agrava más el asunto ahí. ¿Tiene realmente una estrategia para hacer frente a esta situación? ¿O será nada más un candidato improvisado que no arrojará buenos resultados? Otra cuestión es, ¿se someterá a todos los parámetros de transparencia, sus declaraciones de conflicto de interés, declaración patrimonial, la hacendaria, la de la hacienda? Y finalmente, de aquí han salido senadores para gubernaturas que se ven honrados y ahora sabemos que bueno, muchos llegan con el propósito de pues cada vez hacerse más de las arcas del erario público, ¿no? O sea, incluso se han hecho del mote de gobernadrones, o sea, no puede ser. Entonces, ¿qué cuentas finalmente nos entregará usted? ¿Será un gobernador honrado? Sí, muchas gracias. Ahorita que hablabas de ¿cómo lo dijiste? Gobernadrón. Gobernadrones. Pues es que lamentablemente es uno de los motes. Ahí tenemos varios casos. Bueno, ya no quiero decir, ¿verdad? Pero hay varios casos. No, se me hace que sí conoces mi estado. Mira, empiezo por el primero, ¿no? El tema del tráfico. Es un problema gravísimo en nuestro estado. Somos el 4º lugar en desaparecidos a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad. Aparentemente, como es una entidad muy pequeña, no da mucha nota nacional. Sin embargo, cuando revisas las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, pues ya casi vamos llegando a los 1000 desaparecidos. Gente que sale de su casa y nunca la vuelven a ver. Esto se explica de 2 maneras. La primera, nosotros tenemos de vecinos, y es la parte que nos hace sándwich, a Michoacán, con toda la problemática que ustedes ya conocen de Michoacán, el cártel de la familia, los Valencia, los Templarios, y tenemos el cártel de Jalisco, con toda la zona de Jalisco, con la Jalisco Nueva Generación. Y hay una disputa muy importante en Colima, que es el puerto de Manzanillo. Es el puerto donde más droga se trafica en todo el país y en toda Latinoamérica. Los decomisos más grandes de cocaína, hashish, marihuana, son en Manzanillo.
Se han llegado hasta detenerse a 30 toneladas de cocaína en algunos contenedores. Entonces, realmente hay una disputa por el puerto de Manzanillo, porque se mueven aproximadamente 2,5 millones de TEUs, que es la medida estándar de los contenedores que se usan en los barcos y en los trailers. Y nada más, no les voy a dar un ejemplo. Toda la cocaína que se consume en Estados Unidos cabría en 9 TEUs, o sea, en 9 contenedores de tráiler. Entonces, si tú estás moviendo por año 2,5 millones de TEUs, pues mover 9 TEUs de cocaína dentro de esa gran cantidad que se mueve por año, a Manzanillo entran 3,000 trailers diarios. Entonces, ahí hay una disputa gravísima de los dos cárteles y por supuesto Colima está siendo rehén de esas dos fuerzas. Se necesita una estrategia integral de seguridad en el estado. En segundo lugar, es un estado donde los últimos 2 gobernadores están muertos. Uno se le cayó el avión por una mala compra que hicieron, facturaron una compra de avión muy parecida a la de Murat en $2 millones, cuando el avión costó 800,000 y no podía volar. Y aún así se atrevieron a subirse y lamentablemente le costó la vida a 9 personas, incluyendo al gobernador. Y el segundo exgobernador, pues fue asesinado fuera de su casa con 6 tiros, ¿verdad? Igual, la presunción es que se vendieron las plazas a los dos cárteles al mismo tiempo y lamentablemente, pues alguno de ellos no quedó conforme. Esa es la principal línea de investigación que dijo la Procuraduría y bueno, también está muerto. Y el actual gobernador, pues obviamente, pues trae un problema de inseguridad mucho más grave que lo ha venido heredando y por supuesto, pues va a ser todo un tema para quienes asumamos la responsabilidad, pues tener que buscar el mecanismo de lograr darle seguridad a los ciudadanos de Colima. En segundo lugar, el tema de la transparencia. Yo soy uno de los pocos senadores que hizo pública su declaración patrimonial, entonces es pública, no tengo ningún problema con ello, y bueno, ahora que empecemos la campaña, pues nuevamente vamos a presentar todo lo que tenemos. La realidad es que nosotros no manejamos fondos públicos, el recurso que nos ingresa vía gobierno es solamente el sueldo que nos dan como senador, el resto pues es lo que trabajamos en la iniciativa privada, quienes nos dedicamos a generar empleos. Y en el tema de la improvisación, miren, nosotros, el Senado ha sido una gran escuela en los temas de lograr consensos, acuerdos para que le vaya bien al país. Este es mi 5º cargo de elección, es decir, tengo desde los 23 años que gané el primero, hasta los 42 o 43 que voy a cumplir este año, tenemos 20 años en el ejercicio público y en lo cual hemos hecho casi de todo. Y la realidad creo que gobernar un estado como el estado de Colima nos va a permitir cumplir el sueño de muchísima gente. Colima está para generar la cantidad de empleos que se pueden generar en el país en solo un año. Nada más con el crecer el puerto de 2,5 millones de TEUs a 5 millones genera medio millón de empleos. Pero eso parte de lo que nosotros le vamos a proponer a los colimenses, parte de la experiencia que llevamos desde el Senado y parte de lo que hemos hecho los últimos 20 años. La realidad, nosotros no vamos a llegar a improvisar, vamos a llegar con una propuesta muy clara de lo que se tiene que hacer allá en el Estado. Ya, por último, y en caso de llegar usted, por lo que nos dice, ¿no negociaría con los grupos de narcos? No, hombre, eso no se puede hacer nunca. Aquel que negocie con el narcotráfico de entrada está firmando su sentencia de muerte y en segundo lugar está entregando las llaves de la ciudad para la delincuencia organizada. Eso no se puede hacer. Yo creo que se tiene que tener la mano muy firme, pero también se debe actuar con muchísima inteligencia, más allá de mandar más policías a la calle y tener el ejército custodiando todo el país. Lo que necesita es hacer una estrategia integral en términos de inteligencia que te permita tener la estrategia adecuada con la información adecuada. Vicente García, de Reporta Índigo, le hace una pregunta, señor. Hola, senador, buenos días. Yo tengo varias preguntas. Primero, ¿qué opina usted de la información que se publica el día de hoy sobre pues todas las irregularidades en compra de terrenos y otras operaciones pues irregulares que ha realizado el gobernador actual de Colima? Preguntarle también su opinión sobre este aumento de la deuda y las sospechas de enriquecimiento ilícito contra el gobernador que hay, y si de llegar a la gubernatura de Colima usted pues perseguiría o trataría de que hubiera una investigación sobre el tema y si lo usaría como bandera en su campaña política. En primer lugar, felicitarlos por el reportaje.
Creo que se quedó corto el reportaje porque la verdad, allá donde le rasquen sale pus, esa es la verdad. Y entonces, la realidad es que hemos tenido un estado muy mal gobernado. Recibieron un estado con una deuda de 800 millones de pesos de deuda, ya casi vamos en 4,000 millones. Entonces la realidad es mucho más grave de lo que parece. Efectivamente, ha habido denuncias muy claras sobre enriquecimiento ilícito de casi todo el gabinete, no solamente del gobernador, y es un tema que por supuesto vamos a señalar y vamos a denunciar públicamente. Nosotros sí no vamos a ir a taparle absolutamente nada a nadie. La primera vez que yo fui diputado, y no se ha vuelto a repetir, déjenme decirles, inhabilitamos de por vida a 8 de los 10 alcaldes que hay, a los 10 tesoreros de los municipios, a los 10 oficiales mayores, y recuperamos más o menos unos 200 millones de lo que se habían llevado a su casa, entre ellos camionetas, casas y demás. La realidad es que a partir de esa primera experiencia como diputado local, donde estábamos empatados, nos permitió meterle orden al Estado, y nos permitió poner por primera vez sanciones a los funcionarios públicos, y nos permitió por primera vez recibir 2 intentos de homicidio, ¿verdad? 17 denuncias penales en mi contra y una vez en la cárcel. Entonces también así como que mucho gusto que les dé que andemos sancionando gente, pues no lo hay. Sin embargo, esa experiencia de haberlo hecho ya en una ocasión y de haber pagado, inclusive fui destituido como diputado la segunda vez por esas mismas situaciones, pues me permiten a mí ya ir muy curtido en ese tema. La realidad es que a mí no me espanta ni buscarle a nadie, ni señalar a nadie, ni meter al bote a nadie. Yo creo que si se tiene que hacer, se hace, y punto, y uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. En segundo lugar, yo creo que vale la pena hacer el cambio en Colima, no solo por lo que hoy publicaron ustedes, sino por todo lo que sabemos allá en el Estado. Es muy lamentable que Colima haya caído en una situación tan grave en temas de inseguridad, en temas de corrupción, en temas de narcotráfico y en temas de altos funcionarios con vínculos con lo mismo. Creo que es un tema que va a ser parte de lo que vamos a denunciar durante el proceso electoral, pero también va a ser un tema que vamos a resolver una vez que lleguemos al gobierno del Estado. Félix. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preguntarte, ya siendo candidato, ¿buscarás alguna alianza para poder, digamos, pues confirmar tu optimismo hacia ganar la gubernatura? Y 2, ¿esto no se prestaría para que sean cambiadas las reformas por gobernaturas? Pues las más importantes ya las sacamos, ¿no? ¿Verdad? Vienen otras. Vienen otras, ¿verdad? Todas las reformas que hemos sacado, déjenme comentarles, han sido las propuestas que el PAN ha peleado, es decir, tanto la energética, la de telecomunicaciones, nueva ley de amparo, competencia económica, la reforma financiera, todas han sido las reformas que nosotros hemos impulsado, en los términos que hemos impulsado y un poquito más. Entonces, realmente creo que lo que se logró en materia de reformas estructurales son propuestas del PAN, por lo tanto no hay una negociación de aquí para allá, es decir, el gobierno no nos puede ofrecer nada a cambio de una reforma porque realmente la reforma que se está aprobando es la nuestra. En segundo lugar, yo no creo en esos acuerdos que supuestamente se dan a nivel popular donde unos entregan una cosa y otras otra. La realidad es que toda la política es local y allá todos los partidos quieren ganar sus elecciones y obviamente hoy vamos a ir a elecciones muy competidas, donde tenemos amplias posibilidades de ganar en 8 de los 9 estados. Entonces, Colima no es la excepción. Nosotros vamos a ir a hacer una campaña muy propositiva, una campaña de muy buen nivel, una campaña que nos permita asegurar la mejor alianza que podemos hacer, que es con el ciudadano. Por supuesto, vamos a invitar a los partidos de oposición que también desean un cambio, a que se sumen a ese gran proyecto y, por supuesto, estamos convencidos que algunos de ellos lo van a hacer. Ya empezamos las pláticas con algunos y la realidad es que sí hay un gran interés porque el Estado cambie. Es uno de los pocos estados que no ha cambiado en los últimos 80 años y creemos que es momento de que ya le llegue el cambio a nuestro Estado. Ahí nada más el partido con el que ya se acercaron, ¿quién es? Nosotros estamos platicando, ya no podemos hacer la alianza legal, se cerró ese periodo, tendríamos que ir en una alianza de facto. Pues vamos a platicar con el PRD, vamos a platicar con el PT, vamos a platicar con todos los compañeros que de alguna manera
creen que el cambio ya debe llegar a nuestro estado. Leti. Buenos días, senador. Hola. A todos, muy buenos días. Al senador Fernando Herrera, próximo coordinador del Grupo Parlamentario, preguntarle, hace 2 años usted era parte del grupo de senadores que confrontó a Gustavo Madero por el nombramiento del senador Preciado, perdón. Le quiero preguntar, ¿en su administración o en su liderazgo vamos a ver a un coordinador confrontado con este mismo Gustavo Madero o vamos a ver un coordinador pues más disciplinado con su presidente nacional? Eso es a usted. A usted, senador Preciado, le quiero preguntar, ¿qué ocurrió ayer? ¿Por qué sus compañeros senadores, principalmente Burques y Larios, pidieron frenar la elección de la magistrada, desconocieron la firma de usted en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué gritaban, no vamos a hacerle el caldo gordo a Beltrones, y cuando usted ya había firmado un acuerdo? Y la segunda pregunta que le quiero hacer, senador, como candidato a Colima y como usted dice, posible ganador de esas elecciones, ¿usted se compromete realmente con la transparencia en ese gobierno? Y se lo pregunto porque hace casi 2 años yo le pedí a través de una petición de transparencia la forma que gasta el dinero el Grupo Parlamentario del PAN, y hasta el día de hoy pues no me contestaron jamás. Entonces, este senador que no contestó peticiones de transparencia, ¿puede como gobernador comprometerse con la transparencia? Muchas gracias a los dos. La petición de transparencia no la resuelvo yo, la resuelve el comité de administración. Pero está en la página de internet, ¿no? Tenemos en la página de internet, ¿no está? Hay que buscarla bien. Pero bueno, yo lo que es mío está transparente y está publicado, ¿no? Y está un poquito más ahí que me sacaron hasta el otro tema ahí de los terrenos y eso. Pero déjenme decirles, en el tema de la magistrada, el Tribunal Electoral nos devolvió un nombramiento de un magistrado en el caso de Sonora. Quienes venían procesando este tema era la Comisión de Justicia. El Tribunal Electoral decide que para este nombramiento sea solo la Junta de Coordinación Política, lo cual nosotros en la Junta no sabíamos. Siempre dejamos que la Comisión de Justicia hiciera todo el proceso, evaluara la idoneidad, etcétera, y nos hiciera la sugerencia quiénes podrían ser los magistrados. Así nombramos a los casi 100 magistrados de todo el país, con un gran acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y poniendo a los mejores. En el caso particularmente este caso, que es de los últimos que nos quedan, nos llegó el dictamen a la Junta de Coordinación Política. Nosotros dimos por hecho, esa es la realidad, y ahí sí es un error mío, lo debo asumir, dimos por hecho que era un tema que ya había revisado la Comisión de Justicia. Los 3 coordinadores dimos por hecho que eso había pasado, porque así es como venían sucediendo los otros 100 nombramientos. Entonces ninguno de nosotros tuvo inconveniente de firmar un acuerdo que de antemano nosotros creíamos que ya había sido resuelto en la Comisión de Justicia. Ese error nos llevó a llevarlo al Pleno, y estando en el Pleno, algunos compañeros del grupo parlamentario nuestro, concretamente del Estado de Sonora, señalaron que ese tema no había sido procesado en la Comisión de Justicia, lo cual a mí me despertó, pues obviamente, cierta sospecha, y procedí a hablarle al presidente de la Comisión de Justicia, al senador Roberto Gil, para preguntarle si el tema había sido procesado en la Comisión de Justicia. El senador Roberto Gil me dijo que no, que de acuerdo con la resolución del tribunal solo lo iba a ver la Junta de Coordinación Política, y que ellos no vieron ese tema. Procedí a preguntarle a la senadora Arely Gómez, que es la secretaria de la Comisión de Justicia por parte del PRI, y también ella nos confirma que ese nombramiento no había sido procesado en la Comisión de Justicia. Por lo tanto, al nosotros haber dado por hecho de que ese nombramiento ya había sido procesado y firmamos con ese entendido. Al no ser procesado por la Comisión de Justicia, lo que le pedimos a la mesa es que hiciera un receso para revisar cómo es que había llegado ese dictamen y por qué nosotros habíamos dado por hecho de que esto había sido procesado por la Comisión de Justicia. Lo hablé con el senador Gamboa también, y el senador Gamboa tenía la misma idea que yo.
que ya había sido procesado por la Comisión de Justicia y que no había habido ningún problema, y el senador Barbosa igual, dijo, no, es que yo también di por hecho que la Comisión de Justicia lo había procesado, y ya. Entonces, como los tres coordinadores que firmamos, nos dimos cuenta que no había sido procesado ni consensado, los tres decidimos pedir el receso. Afortunadamente, pues el nombramiento no alcanzó las 2/3 partes, porque solo se emitieron 63 votos, y por lo tanto, pues no se llegó ni siquiera al quórum, mucho menos a la votación que requería la magistrada, por lo tanto quedó sin efecto ese nombramiento. Lo que vamos a hacer ahora es reponer el procedimiento, platicar con la Comisión de Justicia para ver su dictamen de idoneidad, y una vez que se consense quién debe asumir ese cargo de magistrado o magistrada, entonces la Junta de Coordinación Política llevará a cabo un nuevo dictamen. Senador, me parece grave lo que usted relata de que los tres coordinadores, incluyendo al presidente de la Junta de Coordinación Política, no sabían el origen de ese documento. ¿Quiere decir que hay alguien, algún técnico, secretario técnico, algún asesor de la Junta que les metió ahí un cachirul para tener una firma que ustedes desconocían el origen? Mi pueblo le dicen chaneques. Entonces sí. Que son los, ¿cómo se llaman? Los duendes, ¿no? Allá le dicen chaneques. Miren, la verdad es que nosotros actuamos de buena fe. La Junta de Coordinación firma documentos casi todos los días de cambios de comisiones, dictámenes, acuerdos, puntos de acuerdo, etcétera. Y la realidad es que siempre damos por hecho que todos estos documentos vienen revisados por nuestros senadores responsables de los temas. Cuando nos llega un documento que nosotros damos por hecho que viene revisado por nuestros senadores, a los que le damos la confianza y respaldamos sus decisiones, pues obviamente procedemos a firmarlo. Entonces, este es el único caso que se ha presentado en 2 años en los cuales nosotros, y asumo mi responsabilidad como tal, dimos por hecho que esto había sido revisado y lo firmamos todos los coordinadores. Obviamente, pues ahí tendrá que la Junta de Coordinación Política revisar quién elaboró ese dictamen sin el acuerdo de la Comisión de Justicia. Bien. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la pregunta. Yo quiero decirles que soy un militante de Acción Nacional desde 1986. Me ha tocado vivir diversos procesos y los hemos afrontado con lo que nosotros denominamos camaradería castrense. Soy de las personas que al término de los procesos le da vuelta a la página, hace cuentas y recuentos, y que entiendo que hay encuentros y desencuentros en la política. Hoy, en este recuento que estamos haciendo, nos queda claro que se nos llama a la institucionalidad, y hoy la institución la representa el presidente Madero, y mi lealtad absoluta está con la institución y desde luego con el presidente Madero. Gracias. La señora Berta Becerra les hace una pregunta. Buenas tardes. Berta. Quiero preguntarle cuál es el balance que usted deja al frente, en los casi 2 años que estuvo al frente de la coordinación, cuál fue en lo personal los mayores logros y cuáles también lo que no pudo usted obtener. Y al nuevo coordinador entrante, al senador Herrera, ¿qué fue lo que lo motivó a aceptar la coordinación, viendo que el PAN ahora sí presenta fracturas, que no es monolítico? ¿Cuáles son los retos que tiene usted enfrente? Gracias. Sí. Pues mira, yo me voy muy contento, de hecho me iba a ir muy contento desde el primer año, porque en el primer año logramos sacar las 11 reformas estructurales que no se habían hecho en los últimos 80 años. Pero me voy más contento el segundo año, porque cuando se hizo la Constitución de 1917, que acabamos de cumplir su 98 aniversario, las reformas secundarias de esa Constitución se hicieron en los años 20, 30 y hasta 40. Es decir, tardaron 30 años en sacar esas reformas secundarias. Este Senado, junto con Cámara de Diputados, logramos esas reformas secundarias de toda esta reforma estructural en solo 12 meses. Entonces, realmente, sacar las 11 reformas que requería el país y sacar todas las reformas secundarias, que son bastante amplias. Les pongo el ejemplo: la reforma energética tenía 24 reformas secundarias, telecomunicaciones tenía 18, y entonces, por mencionar solo algunas, y haberlo logrado con este equipo de senadores, de asesores, en tan solo 2 años todo esto, pues la verdad yo me voy muy satisfecho. ¿Qué pendientes tenemos?
Pues yo creo, y ese sí me pesa no haberlo sacado, el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que si tuviéramos un Sistema Nacional Anticorrupción como el que presentamos en Cámara de Diputados, pues casos como el tren México-Querétaro, the White House, el Malinalco y algunos otros casos, pues se pudieron haber evitado, o por lo menos ya hubiera gente en la cárcel, no que solo pasó de un periodicazo, que luego ya se diluye en la opinión pública, pero no hay ninguna persona sancionada. Creo que ese es el mayor reto que dejamos pendiente, pero estoy convencido que el grupo parlamentario como tal pues va a seguir impulsándolo y vamos a concretar en este periodo un sistema nacional anticorrupción. Gracias, Berta. No, me tiene que contestar, perdón. ¿Cuáles son los retos que usted enfrenta y por qué asumió la bancada con estas rupturas y si ya están? Bueno, primero hay un ordenamiento legal interno que rige las relaciones entre todos los senadores, estamos dando cumplimiento a esta disposición y desde luego el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es un grupo multidisciplinario con diferentes formas de pensar, pero con objetivos muy claros y muy concretos. Siempre seguirá habiendo contrastes, pero hoy lo que impera en Acción Nacional es un espíritu de cooperación, de ánimo, de construcción, y eso es precisamente lo que nos anima ahora. Hay muchos retos que tomar y nosotros estamos en esa ruta. Ernesto Cordero hizo un extraordinario trabajo, mi compañero Jorge Luis Preciado lo ha hecho también, y estamos obligados y motivados a continuar por esta ruta, por este sendero. Tenemos la certeza de que hay elementos, hay capacidad, hay preparación, y vamos a continuar por esta ruta. ¿Cuáles son sus retos? Ya los ha señalado el coordinador Preciado, definimos una agenda de una manera muy clara, hay que abordar con precisión, con detalle, el Sistema Nacional Anticorrupción, hay que abordar el tema de seguridad, hay que meterle mano a la reforma fiscal, pero sobre todo hay que hacer una profunda revisión del sistema económico del país. El país se está despedazando, hay una crisis de credibilidad y eso obliga a que legislativa y políticamente el grupo parlamentario tenga una acción concreta, directa y muy puntual sobre lo que tendrá que hacer en el breve plazo. Gracias. Senador Preciado, dos cosas únicamente. La primera, quisiera saber si usted está muy consciente de que se va a enfrentar al candidato del presidente Peña Nieto, que es Nacho Peralta, el operador de la reforma de telecomunicaciones, y en ese escenario realmente qué posibilidades tiene de ganar frente a alguien que va a tener todo el respaldo desde Los Pinos. Esa sería una. Y la otra, preguntarle si realmente no se sabía ayer, los coordinadores no sabían, por lo menos PAN y PRD, que la magistrada que iban a votar era la candidata de Beltrones, y si no hay el riesgo de que de nueva cuenta el sonorense imponga a un candidato. Miren, en el Senado no manda Beltrones, sí, él tiene ya su propio terreno, su propia granja. Y la magistrada, de entrada nosotros no valoramos el perfil, decidimos que lo hiciera la Comisión de Justicia y fue un error nuestro pensar que ya lo había procesado la Comisión de Justicia y lo aceptamos como tal, por eso lo detuvimos. Y no solo lo detuvimos, no alcanzó la mayoría que necesitaba, por lo tanto ya queda descartada y se tendrá que buscar un nuevo perfil que garantice la imparcialidad en las elecciones de Sonora. Entonces, pues, si era de Beltrones, pues se va a quedar con las ganas. En segundo lugar, estoy consciente que el PRI mandó a alguien del nivel nacional, un subsecretario, como fue Nacho Peralta, que efectivamente participó en la reforma en telecomunicaciones, pero la reforma la hizo el Senado y la Cámara de Diputados. Él nomás puso el punto y coma, no negoció y no estuvo aquí con nosotros. Y en tercer lugar, entiendo que es el candidato, mandan un candidato con nivel nacional, y por eso el partido me está dando también su respaldo para que sea alguien también que tiene estatura nacional y ir a competir al estado de Colima, y máxime, pues que yo vengo de una elección en el 2012 del propio estado, que me generó una cantidad de votos muy importantes. Entonces, creemos que se emparejan los números, y bueno, vamos a ir a darnos, ahora sí como dicen en el pueblo, con todo, vamos a ganar esta elección, vamos a asegurar para el PAN la gobernatura de Colima, y si desde Los Pinos le quieren ayudar, pues con lo que están haciendo en Los Pinos no le ayudan mucho, porque la calificación del presidente anda por menos del 40%, entonces si ese va a ser la bandera que va a utilizar mi competidor,
pues ojalá y lo haga, nomás para recordarle que nosotros les dimos todas las reformas, pero ellos no supieron qué hacer con ellas. Muchas gracias. Rivelino, ¿dónde andas? ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? En este tema, ¿cuál es si se quiere la alternancia en Colima, cuál va a ser la estrategia del PAN y de usted para amarrarle las manos tanto al gobierno federal y al gobierno local? No sé si me responde o le hago las tres de corrido. A ver, sí, de una vez. De una de las tres. La otra, si dice que Peralta era el candidato menos competitivo del PRI, ¿quién era el más competitivo? ¿A quién le hubiera gustado enfrentarse, darse un tirito ahí en la contienda? Y la tercera, por los trágicos hechos de Iguala, por lo que pasó con Abarca, ¿usted está dispuesto también a someterse a un examen de confianza, a una revisión por parte de la PGR para revisar posibles vínculos con crimen organizado, con narcotráfico? Por parte de la PGR no creo, porque va a sacar otra verdad histórica muy rara. Entonces, a lo mejor con alguien independiente y más creíble, probablemente sí. Mira, en la estrategia, nosotros tenemos 20 años en el partido, bueno, todos los que estamos aquí hemos hecho campañas, pero particularmente en el estado de Colima, déjenme decirles que yo fui presidente del partido en el año 2001 al 2003, y nosotros le amarramos las manos al gobierno. El gobierno se excedió en aquel entonces. El día de la jornada electoral, antes de las 9 de la mañana, teníamos 130 detenidos en la cárcel, desde representantes de casilla y operadores nuestros. Se les pasa la mano mucho allá en el estado. Pero hay un artículo, que es el artículo 51 o 52 de la Constitución, que establece que si el gobierno se mete, la elección es nula. Entonces, en el año 2003, nosotros demostramos que el gobierno se metió y metimos un juicio de revisión constitucional al TRIFE, y es una de las 2 gobernaturas que se han anulado en la historia del país. Entonces, nosotros, desde este momento, estamos documentando todas las tropelías que hace el gobierno estatal y federal con la intención de cuidar que no se metan en el proceso electoral. Entonces, tenemos la estrategia, vamos a trabajarla, y yo desde el día de mañana que presente mi licencia, me voy a Colima a vigilar los demás cerquitas porque son muy mañosos. Efectivamente, Peralta era el menos competitivo, por arriba de él estaban las 2 senadoras y estaba el alcalde de la capital, Federico Rangel. Pero Federico Rangel es del magisterio, gente de la maestra Elba Ester, y como ahorita no quieren nada que huela a la maestra, el gobierno federal impuso, aún en contra de los propios priistas del estado, a un candidato del nivel nacional. Es una gran diferencia. Nosotros llegamos a Colima porque la gente del PAN de Colima quiere que yo sea el candidato, y así lo va a demostrar con su votación el día 22. Y nuestro competidor llega ahora sí que a bayoneta calada, impuesto por el PRI nacional, en contra de todos los priistas que en el estado de Colima aspiraban a que fuera Federico Rangel. Por eso creemos que va a ser una elección que se puede ganar no con facilidad, sino con mucho trabajo, pero al final del día el resultado nos va a favorecer. ¿Ve por ahí la posibilidad de alguna ruptura en el PRI? ¿Por este Pues, descontento? No la veo, pero sí es deseable. Muchas gracias. Gracias. Bien.